Mi nombre es Cintia Brenes y estoy a cargo de la oficina de Ombudsperson. Es un gusto para mí compartir un tema súper importante acerca de la violencia sexual. En este caso, vamos a hablar acerca de la concientización sobre este tema. Primero, es importante que sepan qué apoyo brinda Zamorano en los casos de violencia sexual. Primero, brindamos el apoyo en la denuncia. Esta parte implica que la persona puede venir a la oficina a reportar lo que le sucedió. Cuando esto sucede, vemos qué tipo de denuncia es y dependiendo la situación, le damos información qué pasos procede o qué opciones tiene. En ese sentido, el siguiente paso sería los procesos. O sea, ¿qué proceso deviene de la denuncia? Si es un proceso que tiene que ir a poner denuncia al Ministerio Público, pues se le da la opción, se le da información de los lugares a los que puede ir. Si, dependiendo el caso, se tiene que hacer un reporte interno que implique una consecuencia para el reglamento, efectivamente se hace. O sea, hay una variante de posibilidades en este caso. Lo importante es saber que tienen opción de ir a un lugar donde pueden venir a dar la denuncia y dependiendo de la denuncia se les da un seguimiento, información y ayuda en cuanto a qué posibilidades tienen. Y por supuesto, la última parte, el apoyo emocional. Saben que contamos aquí con un equipo de consejería que en estos casos se refieren a los estudiantes para que puedan darle el seguimiento y el apoyo que necesitan. ¿Cuál es el rol de la oficina de Ombudsperson? Primero es importante que tengamos como conciencia también que la oficina de Ombudsperson trabaja bajo 4 pilares: confidencialidad, objetividad, imparcialidad e independencia. Siendo así, la oficina de Ombudsperson puede, como les dije, recibir la denuncia, dar la información a la persona, acompañar en todo el proceso y dar el seguimiento. Ahora, algo bien importante, el acompañamiento, ¿qué significa? Significa que no solo se va a escuchar y dar información, sino que dependiendo la decisión que la persona tome, se va a acompañar en ese proceso. Por ejemplo, hemos tenido casos donde han habido implicaciones de ir al Ministerio Público a poner la denuncia, se va con el estudiante y se le acompaña presencialmente en ese proceso, para que no esté solo, para que se sienta acompañado y sienta que Zamorano le brinda apoyo y está con él, ¿verdad? Y en ese sentido, pues el dar seguimiento implica dar un seguimiento hasta el final, no solo acompañarlo en el proceso, sino mantenerlo informado de cómo va el proceso, el avance en el mismo, estar pendiente acerca de lo que está pasando y estarle continuamente informando al estudiante y saber cómo está. ¿Cómo se puede realizar una denuncia? Pues no hay una forma específica, no hay un paso ABC, pero realmente pues se puede llegar directa y presencialmente a la oficina. Se puede también utilizar las diferentes herramientas de comunicación que tenemos, como lo es el correo, una llamada, el WhatsApp oficial, pero cuando se dan estos casos, usualmente la persona, por un tema tan delicado, tan personal y con muchas connotaciones a nivel social y cultural, pues normalmente prefieren ir a la oficina directamente. Y también puede ser no solo en la oficina de Ombudsperson, también por otras áreas y personas de confianza en las diferentes áreas de Zamorano. Por ejemplo, podría ser a través de consejería, podría ser a través de un IBE que le tengan confianza, un instructor, un profesor. De hecho, cualquier persona en Zamorano puede recibir una denuncia y ellos lo que van a hacer es referirlo a las instancias correspondientes. Por ejemplo, tuvimos un caso donde un profesor que un estudiante le tenía confianza, la estudiante le cuenta a él lo que está sucediendo y el profesor la refiere a la oficina de Ombudsperson, le explico las posibilidades y empezamos un proceso de acompañamiento ante una denuncia en el Ministerio Público. Entonces, es una de las opciones. ¿Quiénes pueden realizar una denuncia? Pues pueden realizarla tanto estudiantes como empleados y en general cualquier persona de la comunidad de Zamorano. O sea, no hay una limitación. Lo importante que ustedes sepan es que cualquier persona está habilitada para comentar. ¿Por qué? Porque a todos nos interesa la seguridad de los estudiantes y de cualquier persona que forme parte de la comunidad estudiantil. Entonces, cualquier persona puede venir sin distinción. Y de hecho, también, como se recordarán, la oficina de Ombudsperson, aunque tiene sus horarios específicos, dependiendo del horario de oficina, también está disponible 24/7. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una emergencia, si algo sucede un fin de semana, si algo sucede en la noche, pueden con todo gusto comunicarse con la oficina de Ombudsperson y si es una emergencia se les atenderá en cualquier momento. Entonces, en ese sentido, no hay limitaciones. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los casos de violencia sexual que atiende la oficina? Puse aquí de fondo la definición de la OMS acerca de qué es violencia sexual, aunque sé que ustedes ya lo vieron en otra parte del curso, porque es importante
debajo de esa definición, saber qué tipo de casos pueden llegar. Realmente, hasta ahorita han llegado casos de violencia sexual, de abuso sexual específicamente, unos pocos, otros casos de insinuaciones sexuales que no fueron agradables y no fueron bien recibidas, pues obviamente por el estudiante, y algunos casos de fotografías que fueron socializadas sin el permiso de la persona, ¿verdad? Esos son los casos, no han sido muchos en número, pero a pesar de eso son muy importantes, sean pocos o sea uno, cualquier caso es importante. ¿Por qué? Porque es importante el sentir del estudiante para nosotros y que el estudiante se sienta seguro y apoyado. ¿Cómo se han manejado los casos y cuáles son los resultados? Pues básicamente se han manejado bajo estos 4 pasos. Cuando el estudiante ha llegado, se le escucha atentamente. Escuchar atentamente significa escuchar todo lo que el estudiante tiene que decir, escuchar su sentir, escuchar cómo se siente en ese momento, sus miedos, sus preguntas, etcétera, ¿verdad? Luego se le da una información, y puse en este momento integral porque se le da la información que abarque todo lo que el estudiante tiene posibilidad de hacer. O sea, en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Si la denuncia implica un reporte interno, si la denuncia implica un reporte externo, ¿a dónde podemos ir? Si va a ir a algún lugar, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿qué implica poner una denuncia en el Ministerio Público? ¿Qué pasos vienen? El acompañamiento que se le puede dar. La cuestión médica se refiere también en ese sentido a que lo vean en la Clínica Médica de Zamorano u otra que el estudiante prefiera. Aquí es importante que ustedes sepan que lo que se prioriza es el sentir del estudiante y que él se sienta seguro y protegido, como les digo. Entonces se le van a dar las opciones y finalmente el estudiante es quien va a tomar la última decisión. Se ha hecho reportes e investigaciones y se ha dado, como les digo, el acompañamiento pertinente al estudiante. Hemos tenido acompañamientos, como les mencioné, el Ministerio Público, que se acompaña en los procesos de las pruebas forenses, de las pruebas psicológicas, de ir a las audiencias y todo este proceso, digámoslo, legal. Y se ha dado seguimiento hasta que terminan los casos. En los casos en que no se ha hecho ese seguimiento externo a Zamorano, sino que un seguimiento interno en cuestiones disciplinarias, se le está retroalimentando constantemente al estudiante cómo ve el proceso, qué puede esperar y cómo culmina el mismo. En ese sentido, ¿qué tipos de casos hemos tenido? Les pongo un ejemplo para que ustedes tengan idea. Hemos tenido hasta ahorita 2 denuncias ante el Ministerio Público y 2 denuncias ante el DINAF. ¿Cuándo se denuncia ante el DINAF? Cuando el estudiante es menor de edad. Y en ese caso sí no es una opción. Si el estudiante es menor de edad, Zamorano tiene la obligación de denunciar y se le informa al estudiante. De esas 2 denuncias ante el Ministerio Público, una terminó en una captura y sentencia. O sea, terminó el proceso hasta el final. Hemos tenido 5 denuncias relacionadas a empleados y de esos 5 empleados, 3 fueron despedidos y 2 fueron suspendidos. Obviamente dependiendo la situación, se analiza, se buscan pruebas y demás. Hemos tenido 7 denuncias asociadas a estudiantes con sus procesos disciplinarios pertinentes y una denuncia por ciberextorsión que el estudiante pidió ayuda de la oficina para qué proceso podía seguir para ayudarse en este caso de ciberextorsión. Algunas recomendaciones para prevenir situaciones de violencia sexual, porque sabemos que lo ideal es que no sucedan. Por supuesto, les ayudamos en el momento que eso sucede. Esperaríamos que a nadie le suceda. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir? Primero, es importantísimo tener conocimiento y comprensión de qué es la violencia sexual, qué implica, qué factores de riesgo, qué derechos tenemos como personas, qué recursos disponibles, a dónde podemos ir y cómo se dan estos procesos. Siempre digo yo que el conocimiento es poder. Si nosotros conocemos lo que sucede, nosotros podemos actuar. Segundo, ayudar a crear ambientes seguros. Y eso no estoy diciendo limitado a Zamorano. En cualquier lugar que nosotros estemos, como Zamorano, como estudiantes y como futuros profesionales, es importante que creemos ambientes seguros. ¿Qué implica crear un ambiente seguro? Pues obviamente partimos de lo anterior, de lo último que dijimos, conocer dónde y cómo, a dónde puedo acudir, cómo son los procesos, quién me puede ayudar. Segundo, importantísimo, hablemos de los temas. Hay temas que a pesar del momento tan actual que vivimos y tanta información en las redes y demás, hay temas que siguen siendo tabú y nos da pena hablar. Hay que hablar de los temas, hay que animarse a decir lo que sucede. Si no se habla, no se actúa. Entonces hay que hablar de los temas. Es importante denunciar. Sabemos que detrás de una denuncia hay miedo, hay pena, a veces hay culpa.
Nunca es culpa de la víctima que suceda una violencia sexual. Es importante que lo hablen porque al hablar la víctima se empodera, no tuvo poder en algún momento de la situación y denunciando adquiere ese poder, que es muy importante para el proceso de sanación incluso. Otra forma de que ofrecemos ambientes seguros es ofreciendo apoyo. Ofrezcan apoyo a las personas cercanas. Si ustedes saben que a alguien pasa algo, estar ahí presente para él, escucharlo, darle apoyo, dándole información es bien importante. No minimizar, ¿sí? Cada persona es diferente y el sentir, por tanto, de cada persona es diferente. Cada persona percibe el mundo de manera distinta y cuando nosotros escuchemos a alguien hablar de esto, escuchemos y tratemos de ponernos en su lugar sin minimizar lo que está sucediendo. Y pues obviamente ayudarse a mantener a salvo. En este sentido, en varias páginas que yo ahí les pongo, una página en particular que ustedes pueden visitar, hay muchas recomendaciones de lugares específicos, por ejemplo, si salen a una fiesta, si salen a lugares solos de noche, de qué tips dan para poderse de ayudar. Por ejemplo, uno de los tips que creo yo que es más importante es cuando salgan a fiestas y salgan con amigos, que siempre estén conscientes que no están seguros y, por ejemplo, el tomar de manera desmedida los pone en una situación de riesgo, ¿sí? Nadie debería aprovechar estas situaciones, pero en los dos casos que tuvimos, por ejemplo, de seguimiento en el Ministerio Público, fueron alumnos que fueron abusadas fuera de Zamorano en fines de semana, que estaban bajo un estado, digamos, de ebriedad, habían pasado de copas, y entonces abusaron de ellas en ese estado y ni siquiera pudieron responder, ¿verdad? Entonces, ¿eso da derecho? No, por supuesto, no da derecho en ningún momento, pero que sepan que hay factores que son un poquito más de riesgo, que si tú estás, por ejemplo, pasado de copas, te arriesgas un poco más, ¿verdad? Entonces, en este lugar pueden encontrar ustedes muchos tips que les ayudan para esos casos. El punto importante es que siempre busquemos estar seguros, acompañados, minimizar riesgos. Y pues otra de las recomendaciones es hablar sobre el consentimiento. Muchas veces hablamos de relaciones de pareja, de relaciones incluso, relaciones ya formales, matrimoniales y demás, y no se habla del consentimiento. ¿Qué es consentimiento? Que el acto o la actividad sexual sea de manera libre, voluntaria y claramente acordada. Si no fue así, no es consentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Una persona que esté bajo efectos de alcohol, que no puede hablar, que no reacciona corporalmente, ¿eso es consentido porque no dijo no? No. ¿O porque no dijo sí? No. No. ¿Por qué? Porque no puede voluntaria, libre y claramente acordar. No puede claramente decir sí, yo quiero. Entonces, por omisión no podemos decir que la persona quería un acto sexual o una actividad sexual en particular, ¿verdad? Entonces, es importante hablar de consentimiento, sea en una relación de pareja, sea un noviazgo, sea matrimonio, tiene que ser consentido, ¿verdad? Entonces, es importante hablar del consentimiento porque a veces asumimos que porque estamos en una relación hay ciertos derechos que se pueden gozar porque estamos en relación y no es así, ¿verdad? Todo tiene que ser consentido, ambas partes libremente quererlos y voluntariamente aceptarlo, decir que sí. Finalmente, ¿por qué es importante hablar del tema